Hola, bendiciones. Soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Quise darle seguimiento a la historia de Jacob y su descendencia, y la verdad que estas historias vale la pena volverlas a repasar, estudiarlas, llegar al fondo del asunto como a mí me gusta hacerlo, sin el filtro de la religiosidad y sin hacer conclusiones moralistas. La Biblia es interesante porque nos aproxima al origen del mal, cómo a lo largo del tiempo la maldad se ha expandido por el mundo y cómo se sigue transformando a través de los hombres. Algunos de mis críticos dicen que por qué me dedico a hablar de la maldad, del diablo y los demonios, de los narcisistas y de los psicópatas, que por qué no hablo de Cristo, de la salvación, etc. Y la respuesta es muy sencilla, porque este no es el tema del canal. Es más, me pregunto por qué el interés de que no se hable de estos temas. ¿Por qué les interesa que callemos? ¿No será que estas personas se sienten aludidas? Miren, no es que yo tenga fascinación sobre estos temas. Sin embargo, en un mundo tan hostil, depravado y perverso, hablar de estos temas es fundamental para pelear la buena batalla. Nuestra lucha aquí no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha aquí es con entidades espirituales, recuérdense. Este conocimiento espiritual es precisamente el que abre nuestra mente, el que abre nuestros ojos y permite que miremos más allá de lo natural. Estos para mí no son sermones bíblicos, es el conocimiento de Dios para que guíe nuestros pasos en un mundo de tinieblas. Vamos a Génesis 34 y ahí nos encontramos con la deshonra de Dina vengada. Esta es una de las historias más horrorosas jamás escritas y, por cierto, de las más vergonzosas de Israel. Y es cuando uno se pregunta qué tiene que ver esto con el tema de la redención cristiana. En fin, la verdad es que si esta historia está en la Biblia es por alguna razón y con un propósito. Eso se lo vamos a dejar a los teólogos. La cosa es que Jacob, después de haber huido de Labán, se preparó para tener un encuentro con Esaú, su hermano gemelo, después de muchos años. Recuerden que ellos estaban peleados. Y esta es otra señal que Jacob pues era un hombre nuevo, renovado de la mente, del corazón, un hombre piadoso, benevolente, porque salió a buscar el perdón de su hermano. Y esto es algo bien hermoso, porque Jacob se humilla y Esaú lo perdona. Después cuenta la Biblia que Jacob luchó con un ángel, aunque los eruditos y comentaristas concuerdan que ese ángel era Dios. En fin, esa es toda una historia profunda, misteriosa y lleno de significado espiritual, de luces y sombras de la redención humana a través de Cristo. El capítulo 33 nos confirma con más detalle de ese encuentro entre Jacob y Esaú, quienes se reconcilian. Describo todo este contexto para que sepamos en qué momento de la historia nos encontramos y tengamos un mejor entendimiento de lo que va a ocurrir ahorita. Resulta que Jacob, además de sus 12 hijos varones, tenía a Dina y aparentemente tenía otras hijas, pero desconocemos los nombres. Dina era hija de Lea. Al inicio del capítulo 34 dice que un día ella decidió salir a ver a las mujeres del lugar, cuando de repente un hombre llamado Siquén la vio y, tomándola con violencia, se acostó con ella y la deshonró. En palabras sencillas, Siquén abusó sexualmente de Dina, la violó. Ahora, escuchen con atención el versículo 3. Pero tan atraído se sintió a Dina, la hija de Lea, que se enamoró de la joven y trató de ganarse su corazón.
Esto suena un poco raro, ¿verdad? El violador se enamoró de Dina. Después de que la tomó por la fuerza y la agredió sexualmente, este hombre Siquén, según el relato bíblico, se enamoró de Dina. Y después trató de ganarse su cariño, dice la versión de la traducción lenguaje actual. Definitivamente este no era un hombre mental ni emocionalmente sano. Aquí estamos ante un criminal narcisista, evidentemente un abusador sexual. ¿Quién era este hombre? Era nada más y nada menos que el hijo de un príncipe llamado Hamor. La Biblia no brinda suficientes detalles sobre este hombre, pero con el solo hecho de ser el hijo de un príncipe, nos habla de que era un hombre que no le faltaba nada en su casa. Era un hombre pudiente, un hijo de papi y mami, que por eso y por otras razones terminó convirtiéndose en un monstruo, en un violador. ¿Quiere usted convertir a sus hijos en unos monstruos? Dele de todos, cómpreles de todo, no les ponga límites, haga que no se esfuercen en nada y me cuenta. Yo sé lo que le digo. Bueno, este era el perfil de ese tal Siquén, un trastornado. ¿Cuántas mujeres había violado? La Biblia no lo dice, pero uno va deduciendo que estos abusos los cometía frecuentemente y más porque era hijo del príncipe de aquel lugar. O sea, este muchacho abusaba de su autoridad y ya con eso podemos concluir que no era un tipo confiable, un hombre de doble ánimo, un tipo que no sabía lo que quería, porque abusa sexualmente de esta muchachita, pero después quiere incluir sus sentimientos después de que ha cometido un crimen, después que le ha desgraciado la vida a esta inocente muchacha que tenía toda una vida por delante. Y fíjese, digo muchachita porque según algunos comentaristas bíblicos muy respetados, estiman que Dina tenía entre 9 y 11 o 12 años de vida. ¿Se imaginan? Era una niñita. Siquén era un tipo enfermo y pervertido, un psicópata. Es por eso que los hijos de Jacob, al enterarse de esa noticia, estallaron en furia, con una sed de venganza atroz. En los tiempos bíblicos era muy común que las personas se emparejaran a edades tempranas, pero acá, como se trataba de un caso de abuso sexual y de pederastia, llamémosle así, naturalmente indignó a sus hermanos. Como naturalmente estas cosas indignan a toda una sociedad cuando sale a la luz un caso de estos. Justo este fin de semana fui, por cierto, a ver la película Sonido de Libertad, que aborda el tema de la trata de los niños para fines sexuales y venta de órganos. Y bueno, la verdad es que la maldad en contra de los niños no es nada nuevo debajo del sol. Los niños son y han sido a lo largo de la historia los más vulnerables, muchas veces las víctimas de sus propios padres. ¿Ya se preguntó usted dónde estaba Jacob y su madre cuando esta tragedia le ocurrió a Dina? Si usted es un lector acucioso, se haría esta y otras preguntas. ¿Por qué la niña salió sola? ¿Por qué fue al pueblo a ver a las mujeres del lugar? Esta segunda pregunta yo tengo más o menos la respuesta. Cuando va terminando el capítulo 33 dice que Jacob llegó a la ciudad de Siquén y esa tierra Jacob la compró por 100 monedas. ¿Acaso ese era el destino y el resto de su familia? Ellos venían de regreso de Padán Aram, ¿se recuerdan? Para la tierra donde vivía su padre. Entonces, ¿por qué se quedó ahí? Y principalmente, ¿por qué compró esas tierras? Entonces si las compró era porque planeaba quedarse ahí.
¿Sí o no? ¿Qué motivó a Jacob a considerar a quedarse a vivir ahí si ahí no era su destino? ¿No será que las mujeres de esa ciudad eran muy hermosas? ¿Qué tenían esas mujeres de especial que incluso hasta esta niña, Dina, salió, dice el texto, a verlas? Bueno, posiblemente haya sido la curiosidad, como cualquier niño, la novedad de estar en una ciudad diferente. Jacob había traído a su familia a un lugar donde Dios no quiso que estuvieran. Ese pueblo, pues, se caracterizaba por ser un lugar pagano, un pueblo sin ley. La promiscuidad y las violaciones eran muy comunes. Esos delitos y atrocidades eran cometidas a la luz del día. Y eran cometidas, fíjese, por el hijo de un príncipe. Ahora se imaginan qué se podía esperar de un hombre común. ¿Cuál es el principio acá? Que cuando Dios te dice que tienes que ir para el norte, tú tienes que irte para el norte y no para el sur como lo hizo Jacob. Igual pasó con Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive, pero él se fue a Tarsis. A Saúl Dios le dio una orden e hizo todo lo contrario, desobedeció. Adán y Eva lo mismo. Ese precisamente es nuestro más grande problema como seres humanos: obedecer y poner atención, seguir instrucciones. Estamos tan distraídos de lo importante, y más hoy en día. Al diablo le interesa distraernos y nos pone YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, la música, la pornografía, etcétera, para distraernos. Jacob, al llegar a esa ciudad, por un momento se distrajo. ¿Pero qué lo distrajo? ¿No se han puesto a pensar eso? De tal manera que decidió quedarse ahí cuando ese no era su lugar. Entonces, Jacob, como líder de su familia, ciertamente es responsable de lo que le ocurrió a su hijita. ¿Sí o no? Porque, es más, él ni siquiera se indignó como sus hermanos. ¿Por qué se quedó callado? ¿No será que se sentía culpable y responsable? Miren el versículo 5, dice: llegó a oídos de Jacob que Siquem había deshonrado a Dina, su hija, pero como sus hijos estaban en el campo con su ganado, no dijo nada hasta que ellos llegaran. En todo este caso, Jacob parece un padre ausente. Los coprotagonistas son precisamente sus hijos. Dos de ellos principalmente, Simeón y Leví. A partir de acá vamos a escudriñar a fondo el carácter y personalidad de estos hombres que, en mi opinión personal, son también unos tremendos psicópatas, como lo vamos a ver más adelante. Este caso de abuso sexual que estamos viendo me recuerda el caso de Tamar, que fue violada también por Amnón, su medio hermano. Por cierto, este tema yo ya lo abordé acá en el canal para los que quieran escucharlo, y bueno, lo pueden buscar como la psicopatía de Amnón. Ambos casos son similares. El violador se enamora, fíjese usted, de la abusada. Esto es probable. Miren, se sabe y es más común que las personas abusadas se enamoren del abusador. En psicología a esto se le llama el síndrome de Estocolmo. El caso de estos violadores que se enamoran de sus víctimas, ¿qué nombre tendría? ¿Síndrome de Estocolmo a la inversa? Por decirlo de alguna manera. Yo no sé si esto ha de tener un nombre, pues yo no soy psicólogo. Y si hay alguien pues que quiera dejar acá en la caja de comentarios algún nombre técnico, o si esto es posible que suceda, algún dato, alguna experiencia que nos compartan, sería interesante para enriquecer el tema.
Por cierto, leí en una nota de prensa de un violador que se enamoró de su víctima y luego la contactó por WhatsApp. Sin embargo, pues la nota no aporta suficientes datos pues que ayuden a entender más esta clase de trastornos o para entender el perfil psicológico. Y bueno, esto ya pues nos habla no solo de cinismo desmedido, sino nos habla de desorden mental. La verdad es que esto no es amor. En todo caso, esto es obsesión. La Biblia dice que tanto Siquén como Amnón se enamoraron de sus víctimas. Sin embargo, esto no es amor, señoras y señores. Repito, esto es obsesión. A menudo los abusadores sexuales son psicópatas. Y los psicópatas no tienen empatía, no tienen sentimientos de afecto hacia las demás personas. Los narcisistas tampoco. Ellos solo se aman a sí mismos incondicionalmente. En los casos de violación y agresión sexual, yo no tengo ninguna duda que aquí hay influencia o posesión demoníaca. Hay víctimas, porque hay demonios que llegan a la vida de las personas con una misión. Esto es muy fuerte lo que estoy diciendo. Hay víctimas que jamás terminan de superar el abuso, y esto hasta cierto punto es entendible, porque esto es una tragedia en la vida de las personas. Y lo peor es que esas víctimas, por la falta de un adecuado proceso de terapia psicológica, más el resentimiento y la falta de perdón acumulada, terminan con vidas miserables y desarrollando lamentablemente otros trastornos mentales. Yo no estoy seguro de esto, pero hay quienes aseguran que muchos psicópatas y muchos narcisistas son así porque en el pasado sufrieron rechazo y abuso sexual. Aunque esta es la narrativa que brinda la psicología, la Biblia sostiene otras hipótesis. El pecado, por ejemplo, es la razón principal de todos los problemas del ser humano. Hay hijos rebeldes con los padres, jóvenes que lo quieren todo y que lo quieren ahora mismo. A muchos de estos les termina yendo mal en la vida. Este no fue el caso de Dina. Ella lamentablemente tuvo la mala suerte y se topó con un violador, el cual incluso se deduce que la secuestró, fíjese, se la llevó para su casa. Y bueno, el relato dice que Siquén le habló a su padre para que le ayudara a tomarla por mujer a esta joven. Ambos llegaron con Jacob para pedir la mano, entre comillas, pero el daño ya había sido hecho. Versículo 7. Cuando los hijos de Jacob lo supieron, volvieron al campo y se entristecieron y se enojaron mucho. Subraye eso, se entristecieron y se enojaron mucho, porque Siquén había cometido una vileza en Israel al acostarse con la hija de Jacob. Era algo que no se debía haber hecho. Versículo 8. Tan atraído se siente mi hijo Siquén por la hija de ustedes, que les ruego que se la den por mujer. Ahora sí, pongamos atención a la reacción de los hijos de Jacob. Se entristecieron y se enojaron mucho. Estar triste y enojarse en sí no son cosas malas, son cosas muy humanas y muy comunes. Lo que el texto o el Espíritu Santo nos está tratando de decir acá es que estas eran personas bastante emocionales, bastante carnales también, ¿verdad? Eran personas, digamos, con poco o nulo dominio propio. Es interesante cómo esto o esta noticia les afectó emocionalmente a ellos de una forma muy poderosa. Aparentemente, padre e hijo estaban tratando pues de reparar el daño causado a la familia de Jacob, y eso ciertamente habla de que había arrepentimiento de su parte, aunque yo pienso personalmente que había más que todo interés de reparar el daño para que, digamos, ese caso no se hiciera público, pues se trataba de la realeza, fíjese, de aquel lugar. Era algo así como para cuidar su reputación, que estaban haciendo como esa
negociación, digamos, ese contrato entre familias, digamos, ya que en el versículo 19 dice que este tal Siquén era el más distinguido de toda la casa de su padre. Fíjese, si este era el más distinguido, imagínense cómo eran los demás. El asunto es que les ofrecieron hacerse parientes, les ofrecieron sus mujeres y les ofrecieron hasta las tierras que ellos habían habían comprado, ¿verdad? Les hicieron entre otra cantidad de regalos, de tal manera que Siquén les dijo: yo les daré lo que me pidan, pero denme a la joven por mujer. Atención al versículo 13. Pero como Siquén había mancillado a su hermana Dina, los hijos de Jacob respondieron a este y a su padre con engaños. Subraya esta palabra también, engaños. Los hijos inevitablemente aprenden las mañas de los tatas. Se recuerdan que Jacob era un engañador, pero él ya no hacía estas cosas. Él ahora ya es una persona salva, ya es una persona renovada. Ahora, digamos, va a la iglesia. Sí, pero las consecuencias del pecado nunca se borran. Permanecen en el tiempo por años y lo peor, haciéndole daños a terceros inocentes. El pecado, señoras y señores, es implacable. Esta historia nos enseña que un pecado conduce a otro. Como Siquén había violado a Dina, ahora los hijos de Jacob se sentían con derecho de aplicar su justicia, abusando de la institución divina de la circuncisión para masacrar a los hombres de Siquén. La propuesta de los hijos de Jacob fue que ellos y todos los hombres de ese lugar se circuncidaran. Pero al tercer día, dice el versículo 25, cuando los hombres experimentaban los dolores más graves, Simeón y Leví tomaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, la cual estaba desprevenida, y mataron a todos los hombres. Mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén. Y luego de sacar a Dina de la casa de Siquén, esta es la prueba que estaba secuestrada, se fueron. Versículo 27, los otros hijos de Jacob se lanzaron sobre los muertos y saquearon la ciudad porque su hermana había sido deshonrada. Se llevaron ovejas, vacas, asnos y todo lo que había en las casas, y se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres. Como pueden darse cuenta, los hijos de Jacob resultaron también ser unos malandrines, y peor, especialmente Simeón y Leví. Para mí, unos psicópatas, ladrones, asesinos. Y este solo es el inicio. En la segunda parte de esta serie vamos a escudriñar más el carácter y personalidad de estos, y se van a dar cuenta que estos traían la puritita maldad en sus genes y eran hijos de Jacob, un hombre de fe. Esta conducta de maldad la aprendieron de su padre. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Si el mensaje te gustó, dale like al video, sígueme y contáctame en todas las redes sociales. Soy Javier Samayoa. Abrazo, bendiciones, hasta la próxima.